vamos a continuar. Este no sé, como que no funciona. Está un poco... vale. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, dudas? Nada. Bueno, vamos a recoger los post-it. Venga, Diego me ayuda. Ay, cuántas cosas, con una me valía, ¿eh? ¿Has recopilado? ¿Son todas tuyas? Ah, wow. No, con una valía, eso se me olvidó deciros que con una valía. Bueno, a ver, seguro vais a coincidir en muchas, o sea que... A ver. Bueno, no pasa nada, los que tengáis, y hay gente que ha escrito muchos, otros nada, ya está. Bueno, empezamos por aquí, si luego alguien quiere añadir algo, porque seguramente se van a repetir, ¿eh? A ver, pues la primera que me ha salido es no planificar con tiempo. Pues bueno, sí, muy bien, ¿no? Efectivamente, esto ya lo hemos comentado. Dice... No, es que no entendía la letra. No son claros los beneficios de los destinatarios. Muy bien, esto es algo que lo habíamos hablado, tenemos nuestra justificación y ahí tenemos que especificar cuál es la problemática que hemos determinado o la carencia que vamos a cubrir con nuestro evento, y en este caso pues, los beneficiarios van a obtener un evento cultural que de alguna manera les va a beneficiar, entonces lo tendremos que dejar claro. A ver, dice no tener en cuenta los plazos, que es un poco lo de planificar con tiempo que ya habíamos dicho, ir con una idea poco detallada y muy general, importante. Esto también lo habíamos comentado antes. Tanto en el objetivo como luego en las acciones que vais a llevar a cabo tenéis que ser muy específicos con lo que vais a hacer y cómo lo vais a hacer. Voy a poner una verde para cambiar. No pensar en el propósito. A ver. No pensar en el propósito superior. Vale. Que guíe el desarrollo de principio a fin. Es decir, que tiene que tener una trascendencia. Pues muy bien. A ver. Este estudio que me has puesto muchos porque es la misma. Te voy a poner por aquí. No se debe hacer, dar detalles innecesarios que no sean básicos o fundamentales para el proyecto. Pues muy bien. Esto me lleva un poco a un consejo que ya habréis deducido. El proyecto no puede ser largo, no puede ser farragoso, no puede ser interminable, es decir, tiene que ser breve, conciso, no os enrolléis innecesariamente. Antiguamente quizás se valoraban más los proyectos al peso, pero eso ya, digamos, ha pasado a la historia, y es siempre mejor una redacción dinámica. Y en cuanto a la presentación de proyecto, me está extrañando porque no está saliendo nada que hable un poco de lo que es el proyecto, cómo se presenta, digamos, físicamente. Es decir, el documento que tú... No, todo lo que veo aquí está más bien relacionado con el tema de las ideas. Bueno, ahora vamos a ir viendo bien. Pero en cuanto a lo que es la presentación física de un proyecto, no ha salido aquí, pero, por ejemplo, algunos consejos que os puedo dar. Apoyaros en las negritas. Cuando queráis enfatizar una idea, apoyaros en meter títulos y que los títulos pues tengan fuerza, que no sea un proyecto monótono, es decir, el típico proyecto que va todo en negro, que no haya ni una sola foto, que no haya nada que rompa esa monotonía del que está leyendo, que se ha leído, como os digo, otros 30 proyectos antes que el vuestro, ¿no? Y de pronto, le viene ahí un montón de texto. O sea, pensad que la persona que os está evaluando tiene que, como os decía antes, no solamente captar bien la idea, y que eso es fundamental, pero que también el proyecto le tiene que resultar atractivo físicamente. Entonces, apoyaros en fotos, apoyaros en imágenes, en gráficos, en infografías, en fin, en todo aquello, sin ser tampoco el festival de, ¿no? Pero, lógicamente, hay proyectos que
que se prestan más a colorines y tal, y pues ¿por qué no? O sea, pues había uno de los compañeros que nos comentaba que era clown, pues yo me imagino un proyecto de teatro destinado a niños y que, ¿no? y que tenga esta temática, por ejemplo, de clown, pues ¿por qué no hacer un diseño más lúdico, más destinado quizás al público infantil? Es decir, que vosotros un poco ya podéis ir calculando, dependiendo de la naturaleza de vuestro proyecto, hasta dónde podéis pasaros con el diseño, ¿no? Pero digo, sin caer en lo barroco, pero bueno, tratar de que eso, que el proyecto sea atractivo también para el que lo lee. Hablábamos antes del cronograma. Meter un cronograma también es algo que visualmente te rompe ahí los textos, ¿no? Tú estás leyendo, bueno, de pronto ves ahí como un cronograma que estás aportando algo que rompe visualmente, que tiene unos colores, etcétera, pues bueno, eso como que también relaja y da al proyecto bueno, pues otro aire. Y lo que os decía, las negritas siempre fundamental para enfatizar, perdón, ideas. A ver, dice, nunca presentar tus sueños, tu proyecto soñado. Así no vas a... ¿no? Es que no entiendo la letra, a ver. Bueno, pues tu proyecto soñado. Ah, si no eres capaz de concretar una realidad. Pues sí, efectivamente. O sea, lo que decíamos antes, hay que ser muy conscientes de hasta dónde llegamos, porque, bueno, sé que habéis hablado de fiscalidad, lo comentábamos antes con Diego. Muchas veces también cuando nos enfrentamos a un proyecto cultural, sobre todo las primeras veces, no tenemos muy claro ni qué figura legal vamos a tener, montamos una empresa, nos hacemos autónomos. Entonces, mejor empezar por algo asequible y luego, pues, según vayamos creciendo y conociendo todas las diferentes opciones que tenemos ahí fuera, tanto de ayudas como de, bueno, pues, oportunidades para creación de empresas, ¿no? Que ahora se está favoreciendo mucho, pero hay que ir poco a poco porque si no es siempre complicado. Mala gestión y mala gestión y adecuación del presupuesto. Bueno, el presupuesto siempre hay que ser muy consciente con los gastos, luego lo vamos a ver muy deprisa porque me parece que no me va a dar tiempo a hablaros todo lo que os quería contar, pero ya sí que os puedo ir adelantando que ya lo habréis definido o lo habréis por lo menos imaginado, que cuando presentamos el presupuesto siempre tenemos que ir con precios reales, o sea, o lo más ajustados a la realidad posible, porque el que os está evaluando sabe perfectamente, es alguien de vuestro sector y sabe perfectamente lo que cuestan las cosas. Entonces, si metemos honorarios muy altos o, por ejemplo, costes de producción que se salen de precio, etcétera, el que lo lee lo va a ver y se va a dar cuenta. Y lo mismo también si tiramos a la baja. Entonces, os recomiendo que hagáis un estudio y que tengáis claro lo que cuesta cada cosa antes de ponerlo en vuestro presupuesto. A ver, aquí dice... A ver, hacerlo qué. Ah, inteligencia artificial. Esto, o sea, no hacerlo con inteligencia artificial. Esto además es que se nota muchísimo. Como sabéis, yo doy muchos cursos y, claro, mi alumnado me tiene que hacer un proyecto. Y lo de la inteligencia artificial, que me parece súper útil y, de hecho, bueno, yo la utilizo mucho y vosotros seguro que también, cuando tú le pides, pues hazme un proyecto cultural, le das 4 ideas y sí que es verdad que más o menos te saca algo que da el pego, pero al que lo está leyendo no tanto, porque siempre acaba además como en conclusión y es que además muchas veces el alumnado ni se molesta en cambiarlo, pues lo corta, lo pega y me lo planta ahí. Nada, esto se nota mucho, entonces sí lo podéis utilizar como un recurso que en un momento dado os viene muy bien, pues por ejemplo le podéis preguntar a la inteligencia artificial pues los indicadores, por ejemplo, pues este proyecto tú ya se lo das medio hecho y ella te calcula, por ejemplo, los indicadores. Pero, por favor, si acudís a la inteligencia artificial, que creo que esto cada vez va a ser más normal, lo que os recomendaría es que luego lo tratarais de personalizar, llevarlo a vuestro lenguaje, llevarlo a... porque comete fallos y luego es que queda todo como demasiado unificado y todos los proyectos son iguales. Y porque tampoco da para más la inteligencia artificial. Entonces, usarla sí, pero con mesura, porque de verdad se nota muchísimo cuando un proyecto
está redactado así, porque es que el lenguaje es como igual, ¿no? Y sí, a ver, pero necesitas micro. Es que has comentado antes eso, que a la hora de hacer el presupuesto que sean ajustado a la realidad, que claro, son temas en los cuales una persona que se inicia en esto no sabe los precios reales, eso no se puede encontrar, ¿no? Con la inteligencia artificial, por ejemplo. No, por eso, por eso. Pues por ejemplo, yo qué sé, que quiere traer un espectáculo y no sabe ni lo que tiene que pagar al artista, ni a los ayudantes, ni a los técnicos. Bueno, has dado con un tema clave que son los honorarios. Es cierto que no nosotros ni los gestores ni los artistas en muchas ocasiones estamos sindicados ni tenemos una tabla de honorarios. Bueno, dependiendo de algunos ámbitos sí que lo tienen. Entonces, hay asociaciones del sector que sí que tienen publicadas unas tablas de honorarios o por lo menos de lo que se paga por hora. Obviamente, yo lo que os recomiendo es, si no lo encontráis, porque no siempre es fácil, por ejemplo, recuerdo la Asociación de Gestores Culturales de Cataluña tiene un manual de buenas prácticas donde se hace una recomendación en cuanto a honorarios. Yo lo que os recomiendo es que calculéis lo que es el sueldo mínimo interprofesional, ya sabéis lo que es, luego calculáis un poco las horas de trabajo que habéis realizado y un poquito tiráis hacia arriba, porque bueno, también en las buenas prácticas de nuestro sector, somos un sector tan precarizado que lo que tenemos que fomentar es precisamente, bueno, eso, que empecemos a cobrar honorarios dignos y que además todo el mundo cobre por su trabajo, porque esta es otra cosa muy habitual, que muchas veces tenemos artistas que están trabajando por amor al arte, cobra todo el mundo, cobra no sé, el montador, cobra la señora de la limpieza, cobra todo el mundo menos el artista. Esto también ocurre. Entonces, vosotros también como organizadores como gestores culturales, cobrad vosotros, cobrad bien, pero que también cobre todo el mundo en consonancia. Y lo digo porque muchas veces esto tiramos del voluntarismo y está muy bien, pero no puede ser cuando queremos profesionalizarnos, ¿no? Este, si no recuerdo mal, es el de la Asociación de Gestores Culturales de Cataluña, pero hay más, ¿eh? O sea, hay más asociaciones de los diferentes sectores que han bueno, pues establecido una serie de honorarios base y ahí podéis consultar y aunque no es una cosa oficial, pues son recomendaciones, lógicamente. Y bueno, desde las asociaciones, pues como sabéis, desde los sindicatos, estamos trabajando mucho en ese sentido también para que, para que se beneficie a los trabajadores de la cultura en cuestiones que no me voy a meter en el tema de fiscalidad, porque sé que el año pasado, ¿verdad, Diego? Tuvisteis, ¿no?, una sesión que hablaba un poco de esto y de cómo funciona la ley de mecenazgo y tal, pero bueno, que sepáis, esto sí me había apuntado, por si no lo sabéis, que recientemente ha cambiado el epígrafe donde nos adscribíamos los gestores culturales, porque sabéis que antes estábamos con los toreros y con las cantantes folclóricas y bueno, pues ahora ya tenemos un epígrafe nuevo que es el 869, que aquí antes estábamos en el 899, que era un cajón desastre donde, como os decía, estaba metidos un poco, pues eso, desde los toreros, los managers, productores de espectáculo, etcétera, y ahora hay como un epígrafe ya concreto de gestores culturales que es el 869, y el 899 era el bueno, que se sigue existiendo, digamos, pero este es más específico. Bueno, esto por si acaso alguien se quiere hacer autónomo o ya es autónomo y quiere, porque cuantos más seamos también en este epígrafe, pues alguien se dará cuenta, Hacienda, de que realmente hay un sector, una industria creativa y cultural que está tirando del carro, porque bueno, los señores de Hacienda yo creo que tienen no comprenden muy bien cómo es nuestro sector, cómo funcionamos, no comprenden la intermitencia de nuestro trabajo y nos quieren equiparar pues a los autónomos normales, pero perdón que me estoy yendo a temas que no tienen nada que ver con el curso, aunque un poco
alguien no dejar claro el objetivo, no simplificar el contenido básico de un... Ay, es que no la entiendo muy bien, perdonad, es que entre que no, se me han olvidado las gafas y luego es que está muy pequeñito. No definir el rango de edad o tipo de población al que va dirigido el proyecto. Pues nada, muy importante, esta también la habíamos dicho antes, definir nuestro público, saber a quién nos vamos a dirigir. Lo mismo, no tener claro a qué público va dirigido. No mostrar nuestras debilidades o dudas. Es un poco lo que os decía antes, tratar de concretar, o sea, no ser abstractos en cuanto a ideas, en cuanto a actividades. Por ejemplo, el otro día una alumna me pasa su proyecto y en esta parte que os decía de justificación del proyecto, bueno, me cuenta, era un proyecto para desarrollar en un pueblo, ¿no? Me cuenta todo el proyecto tal, y cuando llegamos a la parte de bueno, vale, pues ¿por qué hay que realizar esta actividad en este pueblo? Que era un concurso de música, bueno, eran varias cosas. Era un trabajo con un alumnado de un colegio y luego era un concurso. Y entonces, pero esto no me lo cuenta en la justificación, sino que en la justificación me empieza a contar que sería genial poder hacer un museo. Entonces me estaba leyendo el proyecto y digo, vale, pues lo que me voy a encontrar luego en el proyecto es la puesta en marcha de un museo, porque querían poner en valor, no sé qué, que hacían en la zona, era en Canarias. Entonces eran unas señoras que trabajaban con el tema de las plataneras y tal. Bueno, pues entonces lo que quiere hacer es un museo, pues, para poner en valor a este sector de la población y tal. Luego ya cuando sigo leyendo digo, no, que son unas actividades con niños y luego va a haber un concurso de canciones, algo así. Le decía, vale, pero entonces, ¿por qué me cuentas lo del museo? Y me dice, no, es que lo del museo sería una idea fantástica. Digo, ya, pero eso es otro proyecto aparte. O sea, no podéis proyectar a futuro de, y a partir de aquí se podría hacer esto, lo otro, lo de más allá. No, tenéis que concretar en vuestro proyecto y luego, pues, si a partir de esta idea estupenda veis esa proyección de futuro que hablábamos antes, ¿no? Pues el proyecto puede crecer y además podemos hacer un museo. Bueno, ese es otro proyecto. O sea, no contéis más de lo necesario. No ser realista con los recursos humanos que tenemos. Bueno, esto también es importante porque al final el equipo pues hay que pagarle y tampoco podemos explotar a la gente. Entonces tiene que estar, el proyecto que vamos a realizar tiene que tener un equipo humano que se corresponda con los trabajos y con los... Pregunta, pero necesitamos micro. Acércatelo un poco más. Acércatelo un poco más. Vale, pues a ver ahora. Es que lo tenía un poco lejos, ¿no? ¿Pero me oíais bien? Sí. Vale, pues gracias, no me había fijado. Vale, no pensar en la audiencia, que ya también lo habíamos dicho. A ver. No tener objetivos claros, ni el tiempo, ni el contexto, ni la estrategia. Bueno, se repiten todas mucho porque... Ya os digo, yo pensé que alguien iba a hacer alguna apreciación más. Mira, por ejemplo, esta. Frases incorrectas, lenguaje vulgar, faltas de ortografía y anglicismos. Esta era la que quería que saliera porque esto también es muy importante. ¿Cómo redactáis el proyecto? No hace falta ser Cervantes, pero, en fin, cuidad el lenguaje, no abusar de los anglicismos, es decir, si esta palabra existe en español, pues ponerla en español. Y luego, pues ojo con las faltas de ortografía, en fin. Yo añadiría a que hay siempre algunas palabras que son un poco claves y que os pueden ayudar a dar un poquito más de empaque al proyecto. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, ruralidad, de sostenibilidad, inclusión, todos estos conceptos bueno, pues que ahora están nada más muy de moda y que se valoran, pues tratar de incluirlos en el discurso de manera que quede pues más articulado y en consonancia con lo que muchas veces os van a pedir en
en las propias convocatorias, ¿no? A ver. Dice aquí, por ejemplo, sin fechas claras de inicio y de fin, que el proyecto no sea modificable, esto ya lo hemos comentado, siempre hay que ser muy flexibles, tener planes por si acaso algo se tuerce, incluso durante la propia realización del evento, pero también anticipadamente. El proyecto tiene que estar estructurado y contrastado. Muy bien. Mentir o poner cosas que no son. Y yo añadiría aquí el corta y pega de otros proyectos, o sea, el plagio, el autoplagio. Bueno, yo os diría que en este caso sí se puede aplicar, ¿no? Muchas veces reciclamos proyectos. Bueno, pues si reciclamos proyectos también tened cuidado de a quién lo hemos mandado previamente, porque en fin, que puede ser que estemos enviando el mismo proyecto 2 veces, ¿no? Y poner cosas que no son, pues sí, efectivamente, porque es que además se nota, la gente del sector conoce cuál es la realidad muchas veces, entonces pues nos pueden pillar fácilmente. Y con lo del plagio, pues no me refiero tanto a ver, porque realmente es difícil salir con una idea nueva, si es que está todo inventado, pero no porque un proyecto haya funcionado en un sitio y lo traigamos a nuestro terreno va a funcionar, y luego pues eso, copiar el proyecto tal cual sí que se nota un poco demasiado. Ser muy genéricos, querer tocar, claro, esto es muy importante, querer tocar muchos sectores de población o ámbitos culturales distintos. Es mejor ir a lo específico que no embarcarnos en algo que es como muy amplio y que no vamos a poder luego concretizar. A ver, si aquí hay que enfocar, porque el éxito puede ser variable, entiendo. ¿Sí? Bueno, ya vamos acabando. No dejar claro el objetivo, que ya lo hemos dicho, y no simplificar el contenido básico de nuestro proyecto. No pensar en la estrategia de comunicación y difusión desde el principio, esto también es súper importante, porque realmente como difundamos nuestro proyecto es fundamental. No me parece que en esta edición no tenéis nada previsto en lo que es comunicación, pero sería otro temazo, sí que habéis tenido otro temazo súper importante, cómo difundimos. Ambigüedad. Y ya para acabar, ya lo he leído, que no sea económicamente posible, es decir, que sea irreal. Bueno, no sé si tenéis algo más que añadir. Ay, pero tenemos más sin leer. Algo que no se haya dicho, que más o menos hemos... Sobre el asunto, el tema de los destinatarios, de las personas destinatarias, me cuesta un montón, porque tú, por ejemplo, dices, venga, mis destinatarios en educación emocional, pues lo sitúo en una franja, por poner un ejemplo, de 40 a 65, ¿no? Pero claro, ahí es que es un mundo, es que me pierdo y me cuesta mucho, ¿no? Porque luego dices, claro, ahí hay hombres, hay mujeres, hay profesiones, hay entidades públicas, privadas, no sé, ¿hay alguna orientación, alguna pauta, alguna guía específica referente a este asunto? Gracias. Lo que haría es dirígelo a un público concreto. Por ejemplo, a mí se me ocurre mujeres mayores, que son las que siempre van a este tipo de cosas. Si tú lo enfocas más en un tipo de población concreta, es que claro, depende también del evento que quieras hacer luego. O sea, realmente el público... Sí, te preguntaba que si también piensas en profesiones, en hobbies, porque hay tantas características del perfil del ser humano, ¿no? Que no sé dónde está el límite de lo ambiguo y lo concreto en ese sentido. Si te quedas en mujeres mayores de 40 a 65 o entras en sus hobbies, clasificas, ¿hasta dónde está ese tema de la clasificación? No creo que haya que volverse loca ya tampoco pensando en los hobbies que puede tener tu target.
bueno, pero más o menos un poco los puedes intuir. Alguien que le puede interesar este tema, es que depende un poco del evento que quieras hacer, ¿no? Pero imagínate que quieres hacer unos talleres. Pues unos talleres ya te puedes imaginar que puede ser algo que le interese eso a mujeres de 40 a 70 años, que al final, como nada más sabéis, es el gran público objetivo. O sea, si no tenéis claro cuál es vuestro público objetivo y trabajáis en cultura, que sepáis que son señoras mayores, o sea, porque son las que van a los eventos generalmente. Pero bueno, luego aparte de eso, yo me imagino que en un ámbito como en el que trabajas tú, ese es tu público y no hace falta tampoco profundizar mucho sobre los hobbies, pero yo me les imagino totalmente. O sea, es gente que le puede interesar el yoga, el bienestar, no sé, las terapias naturales, ¿no? O sea, sin conocer tu sector, yo creo que las conoces perfectamente, ¿no? Lo que te estoy diciendo yo coincide, ¿verdad? Bueno, no hay que volverse locos tampoco con el público y sacar estudios de mercado, pero un cierto conocimiento lo tenemos que tener. No defender, esta es buena, no depender exclusivamente de la subvención para financiar el proyecto. Bueno, el tema de las subvenciones, luego lo vamos a ver así un poco, pero ya os puedo adelantar que cuantas más subvenciones tengáis mejor, es decir, no depender siempre de una única subvención, porque pueden pasar muchas cosas y luego también el hecho de que involucres a una o varias instituciones, entre ellas se pican, entonces de ti ya te apoya el Ayuntamiento de Logroño, pues es fácil que luego el Ayuntamiento de, la región, la comunidad autónoma, aquí no es junta, ¿verdad? Es que me sale decir junta, pero aquí es comunidad autónoma, se llama uniprovincial. ¿Y diputación tenéis? No. Vale, ¿ves? Me sale esto de... Bueno, pues eso, que es fácil que, por ejemplo, la comunidad se pueda involucrar. También tenéis, por lo que me han comentado, 2 fundaciones que financian proyectos culturales. O sea que, bueno, podéis tirar un poco de lo que existe aquí para buscar diferentes instituciones que os apoyen. En muchas subvenciones os van a pedir un 30% o un 20% de financiación propia, que esto puede venir bien porque tengáis un capital o porque esperéis un capital previo, o bien porque esperéis obtener unos beneficios, por ejemplo de taquilla, o bien porque tengáis ayuda de otras instituciones que están aportando, y eso también sería otro tipo de financiación. Eso sí, cuidado con los mínimos. Es que no me quiero... Los mínimos es cuando recibes ayudas de diferentes instituciones, no te puedes pasar de un número determinado porque si no, no puedes optar a obtener ese dinero. Vale, y ya para acabar, dice usar solo los adjetivos necesarios. Bueno, esto es un poco lo de que hablábamos antes de tener cuidado con la redacción. Esto ya les se me ha caído la mitad, luego las pongo bien y les hago una foto y os las comparto en redes si queréis. Vale, pues nos habíamos quedado... ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Hay una pregunta. Mi pregunta viene dada por... No es una creación de un proyecto. Imagínate que se plantea la situación de dar continuidad a un proyecto ya creado. ¿Existe algún tipo de formación para insertar un proyecto, para insertar notas adicionales o cambios en un proyecto ya dado? ¿Recursos para...? Pero no te estoy entendiendo. O sea, a ti tú has presentado un proyecto y te han dado una subvención y quieres hacer algún añadido o cambio. Es que no te entiendo. Yo trabajo en un sitio donde estoy haciendo dar continuidad a un proyecto ya dado, ¿no? De dinamización comunitaria. Bueno, vengo aquí, no sé por qué, porque realmente el proyecto ya está. Entonces digo, a lo mejor para yo tener más formación o información o a modo de consulta de dónde puedo saber cómo,
porque yo creo que en muchas situaciones o otras personas que estén aquí se les puede darle la situación de decir, quiero o voy a trabajar en un proyecto ya establecido por tal ayuntamiento o por tal asociación o por... ¿no? Porque Bueno, que es un proyecto a largo plazo, que, entonces, el que tienes. ¿Cuánto dura este proyecto? ¿Hay una duración? Me imagino es un proyecto, tiene duración indefinida. De duración indefinida. ¿Y os vais, o sea, económicamente cómo os sostenéis? ¿Os dan una ayuda puntual cada año? Tiene un presupuesto dado por el ayuntamiento. Entonces tú tienes que dar continuidad a un proyecto. Pero, por ejemplo, dices, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo se puede, que aquí, por ejemplo, no vino tanta gente, que aquí no se hizo tal cosa bien, que aquí... ¿Hay algún tipo de recurso formativo? Bueno, mi pregunta sería más concreta. ¿Hay algún tipo de recurso formativo online o presencial para proyectos ya creados? Que una persona se inserta en continuidad a un proyecto ya creado, a modo laboral. Bueno, lo que es... Me estoy saliendo un poco del tema y de lo que es realmente esta conferencia. Pido Bueno, perdón si te puedo decir que no tengo ni idea si existe, porque me parece además como algo muy concreto. En ese caso, o sea, me estás preguntando si existe algún tipo de formación y que yo sepa, no. Lo que existe en cuanto a formación es más genérico, está más enfocado a lo que es gestión cultural. Lo que te puedo decir así a modo particular es que esta base que yo os estoy dando de cómo se crea un proyecto, en realidad te vale también para el día de mañana poder mejorar este proyecto que es a largo plazo, porque aunque el proyecto ya esté desarrollado, en un momento dado puedes implementar acciones nuevas, entonces las herramientas ya las tienes. No sé si no te he contestado a tu pregunta, pero porque que yo sepa no existe algo tan concreto. Claro, pero si tú, en el momento que tú quieras añadir algún cambio o quieras proponer algo diferente, tendrás que redactar un proyecto, aunque ya tenga una base, aunque ese proyecto, pues genial, porque ya tienes algo que está funcionando y que se le puede añadir otras cuestiones. La redacción del proyecto no cambia. ¿Me explico? O sea, esta estructura que os estoy dando vale para cualquier tipo de proyecto. Siempre y cuando luego tú te lo llevas a tu terreno, lo adaptes a las circunstancias, ¿no? En tu caso, que es un proyecto a largo plazo que se desarrolla en un pueblo, pero que de pronto habéis visto que queda cojo en algún aspecto y lo queréis mejorar, pues se redacta un proyecto, se presenta al ayuntamiento que anualmente os da la ayuda, la subvención, y bueno, pues mira, bajo... algo que ya estamos haciendo y que está funcionando, nos gustaría establecer esta serie de cambios. Aquí tiene usted el proyecto y esta estructura vale para todo. No hay que complicarse la vida, vamos, yo desde luego lo veo así, que es bastante sencillo de formular, ¿no? Pensaba que me preguntabas, que esta era otra pregunta que suele salir, si una vez que, imaginaos, ya os han dado la subvención y vosotros habéis presentado un proyecto, como os decía antes, cerrado, porque es así como hay que presentarlo. Ojo, que esté cerrado no quiere decir que no podáis ser flexibles. Lo habíamos dicho también, o sea, tener siempre esa cierta capacidad de en un momento dado cambiar, tener otra opción. Si ya os han dado la subvención, en muchos casos se contempla hacer cambios de presupuesto, cambios en el proyecto, siempre y cuando no afecten, digamos, a la estructura general del proyecto, ¿no? O sea, no os han dado una subvención para una cosa y ahora la queréis cambiar porque no os viene bien y hacer otra diferente, pues eso no va a colar, pero sí se pueden hacer cambios en un determinado momento y también de ajustes presupuestarios. O sea, muchas veces se contempla muchas ayudas institucionales y si no se contempla, pues siempre levantad el teléfono y llamad porque hay un funcionario o funcionaria que os tiene que contestar que ese es su trabajo, ¿no? Y también un poco lo mismo a la hora de acceder a becas, ayudas y subvenciones. Otro consejo que os puedo dar, y es que me parece muy tonto, que es leeros muy bien las bases y tratad de cumplir punto por punto lo que os piden en las bases. Porque muchas veces tenemos un proyecto, esto suele pasar mucho cuando ya tenemos el proyecto montado y lo presentamos a 1000 cosas, ¿no?
y presentamos el proyecto y no estamos siguiendo bien con lo que nos están los requerimientos específicos. Esto es que me estoy saliendo aquí un poco del tema porque luego lo cuento un poco más adelante, pero bueno, yo lo dejo caer por si acaso, luego se me olvida. La lectura de las bases es muy importante o sea, perdonadme que lo repita e insista, pero no os puedo contar la cantidad de proyectos que me he leído que no, estando yo de jurado, que no han cumplido con las bases, con las mínimas. Entonces, eso es importante. Y luego, si tenéis alguna duda, también llamad y preguntad, porque parece que da vergüenza, pero no, es mejor preguntar que bueno, meter el proyecto y que tenga errores de bulto. A lo mejor ya lo vas a comentar más adelante. Si luego vas a comentar más adelante, pues lo contestas cuando tengas pensado hacerlo. Mi pregunta es, una vez que ya tienes el proyecto redactado, que ya te dispones a presentarlo para una subvención o un convenio, ¿cómo sabes el público, bueno, el público no, en este caso sería, ¿cómo sabes dónde tienes que dirigir ese proyecto para poder estar subvencionado? Me refiero, no lo vas a presentar a todas las posibilidades que te ofrecen, porque hay muchísimas posibilidades a la hora de que ese proyecto sea posiblemente subvencionable. Lo digo porque hay muchas veces que eso también penaliza. Entonces, ¿cómo decidir cuál es el sitio idóneo para poder dirigirlo y que te puedan subvencionar? Pues tienes que hacer una labor de campo y ver qué instituciones están apoyando proyectos similares al tuyo. Por ejemplo, las cajas de ahorro y sus fundaciones históricamente han apoyado proyectos sociales. Pues, por ejemplo, si tenemos un proyecto de trabajo comunitario o de participación ciudadana, pues una caja de ahorros, una fundación de una caja de ahorros podría ser un destinatario que podría estar abierto. Se trata de eso, un poco de ver quién está haciendo algo similar a lo que estás haciendo tú y dónde está obteniendo los fondos. Porque efectivamente, o sea, hay instituciones que no están para nada alineadas con cierto tipo de proyectos. Entonces es una tontería ir a presentar según qué cosa, ¿no? Saber también ahí quién es nuestro público objetivo. Al final las instituciones, o sea, bueno, ya si hablamos de patrocinio privado, pues imaginaos aquí que tenéis mucha bodega, me imagino que alguna patrocinará algún evento cultural y tal, pues al final están también obteniendo, las empresas están obteniendo un beneficio, tienen además, para ellos es la responsabilidad social corporativa y vincular su imagen a según qué tipo de eventos. Muchas veces se patrocina deporte porque tiene mucha visibilidad, pero bueno, la cultura también se tiene que patrocinar y de manera privada. Lo mismo, saber un poco qué empresa está patrocinando y qué tipo de eventos. Bueno, estábamos ya por retomar un poco, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos hablado hasta ahora, de lo que es la estructura del proyecto. Entonces empezaríamos con el título, una pequeñísima y brevísima introducción contando descripción del proyecto, contando lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, pero súper breve. Después vendría un diagnóstico, donde vamos a contextualizar pues el ámbito geográfico donde vamos a desarrollar nuestro evento, a qué público nos vamos a dirigir, bueno, contando un poco, perdón, esto es la justificación. En el contexto haríamos pues un diagnóstico de la situación. En la justificación contaríamos a qué público nos vamos a dirigir, qué es lo que queremos hacer muy brevemente, qué aspectos se van a mejorar. Y después ya vendría la definición de los objetivos, el objetivo general, que es este párrafo que va a responder a la pregunta del qué vamos a hacer y por qué, sobre todo, y los objetivos específicos que, como hemos dicho, pueden ir ya en un listadito, siempre con infinitivos, ¿no? Y luego ya vendrían lo que es la metodología, y dentro de la metodología o las acciones a desarrollar, las actividades, pues se trataría un poco de ir explicando punto por punto cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer. Y también en este apartado podría ir este cronograma temporal que va a mostrar a lo largo del tiempo cómo vamos a dividir las funciones y y la metodología, cómo lo vamos a realizar, enmarcándolo en un tiempo.
Y también es interesante en el proyecto, y por eso estamos en esta diapositiva, explicar con qué equipo humano vamos a contar, aunque un poco lo puedes deducir ya de la lectura, ¿no?, previa, pues sabes que va a haber una serie de actividades, pongamos por ejemplo, se va a difundir el proyecto, se va a crear una página web, bueno, pues más o menos tú ya te imaginas que va a haber alguien haciendo todo ese proyecto, pero sí que está bien saber con qué equipo humano vamos a contar, que algunos pueden ser de plantilla, por ejemplo los que tenéis empresa, pero también se puede contratar servicios externos, o bueno, cómo nos vamos a organizar un poquito el trabajo, ¿no? Aquí hablamos un poco de la organización de los equipos, que bueno, ya os imagináis que es siempre muy importante, y montar un equipo de trabajo no es fácil porque, sobre todo cuando trabajamos, los gestores culturales muchas veces trabajamos de manera autónoma o somos un equipo muy pequeñito. Entonces a mí por lo menos me cuesta mucho liderar porque me gusta trabajar de manera horizontal, pero es cierto que mucha gente opinando y tanta gente tratando de liderar el proyecto no es buena idea. Entonces siempre está bien que haya alguien que, bueno, a no ser que os organicéis muy bien, pero me cuesta conseguirlo, sobre todo cuando trabajamos en equipos muy grandes. Esto nos pasa mucho en la asociación, que cuando hay mucha gente opinando y poca gente trabajando, tirando del carro, pues siempre se produce esa descompensación que al final acabas muy quemada. Entonces es mejor como repartir muy bien las tareas, que cada uno sepa lo que tiene que hacer y que siempre haya alguien que esté un poco al tanto de todo, ¿no? Entonces, está bien crearse por lo menos para tener como un punto de partida, un organigrama, sobre todo como cuando digo hay mucha gente implicada, y tener sobre todo muy claro qué funciones debe asumir cada uno, porque es, como digo, difícil coordinar, sobre todo si es mucha gente. Y creo que vais a tener ya una sesión, la siguiente a esta, dedicada a lo que es la evaluación del proyecto. Pero bueno, por contaros un poquito así muy rápidamente, sabéis que, os lo decía antes, la evaluación es aquella documentación que se va a entregar donde vamos a explicar lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y también generalmente te suelen pedir una memoria económica. Entonces, bueno, tampoco voy a entrar en ello porque ya lo vais a ver, pero en esta evaluación del proyecto muchas veces os van a pedir también pues una evaluación de los indicadores. En muchas convocatorias os van a marcar una serie de indicadores, entonces tenéis que tener en cuenta cumplirlos. Y, por ejemplo, algunas cosas que me parece que son interesantes y que son facilitas de hacer es un informe de satisfacción, por ejemplo. Podéis pasar un formulario para que vuestro público de alguna manera lo rellene, o podéis pedir los correos electrónicos y mandar el típico doodle, cuestionario de Google, donde los usuarios pues, puedan expresar su satisfacción con el evento, mejoras, etcétera, y luego todo eso pues, lo podéis presentar como evaluación del proyecto. En muchas convocatorias esto ya lo están pidiendo. Por ejemplo, yo organicé para la Comunidad de Madrid, no lo organicé, pero nos dieron un dinero de la Comunidad de Madrid para organizar unas jornadas y te pedían esta evaluación final del público. Yo la verdad pensé que era un poco una tontería y el primer año no lo hicimos pues muy mal porque no lo tuvimos en cuenta, se nos olvidó y luego nos lo pidieron en la evaluación y tuvimos que, menos mal, afortunadamente teníamos los correos de las personas que habían participado en las jornadas y les pudimos contactar y mandar este formulario de Google. Pero mucha gente no contestó porque ya había pasado tiempo. Y bueno, pues se enfadaron un poco los de la Comunidad de Madrid, no nos quitaron la subvención ni nada, pero bueno, en fin, que estas cuestiones, por eso digo, lo de las bases, yo muchas veces también me lo tengo que autoaplicar a mí misma porque consideras que igual son cuestiones que lo van a pasar por alto y pues no, resulta que lo toman muy en cuenta. Y bueno, ya os dejaría algunas cuestiones para acabar, consejos finales, que muchos ya les hemos dicho, pero brevedad,
dar personalidad al proyecto. Un proyecto no es un texto académico, porque esto también es muy normal, que a veces te llegan proyectos con notas a pie de página y con bibliografía. Y es como, bueno, me parece muy interesante, pero esto no es una tesis doctoral ni un trabajo de fin de máster. Que, por cierto, los trabajos de fines de másteres también muchas veces se reciclan como proyecto cultural y no funciona porque es un texto académico. Luego tiene que haber una proporción lógica entre el volumen de páginas del análisis del contexto y de los contenidos propuestos, o sea, que es decir, que en el diagnóstico, como os decía, no hace falta que hagáis un estudio súper exhaustivo y luego resulta que vuestro proyecto son 4 líneas, pues no, o sea, tiene que estar todos los elementos del proyecto tienen que estar compensados. La síntesis o diagnóstico del contexto puede ser el inicio del proyecto y toda la información anterior puede ir en un anexo aparte, es decir, si vosotros consideráis que hay algo que sí o sí tiene que ir en el proyecto porque es que es fundamental para entenderlo, igual lo podéis proponer como un anexo, como un dossier. Por ejemplo, en muchos proyectos, en muchas convocatorias os piden un dossier previo, un dossier, en el caso de artistas, por ejemplo, pues un dossier de obra previa o un dossier de proyectos similares que hayáis realizado, y eso está muy bien y es fundamental porque de alguna manera pues quien está evaluando vuestro proyecto puede ver que tenéis experiencia, pero eso tratadlo de poner aparte, no incluirlo en el propio proyecto porque puede resultar un proyecto interminable. Lo mismo pasa con las biografías y con los currículums, que os lo van a pedir muchas veces. Ojo, cuando hagáis un currículum, bueno, sabéis la diferencia entre biografía y currículum, ¿no? O sea, el currículum es este formato que todos conocemos de currículum. La biografía siempre se escribe en tercera persona y es un texto más o menos largo, pero yo recomiendo que sea no más de un folio, porque si no también resulta interminable, donde estáis contando un poco vuestra experiencia. Pero, insisto, tiene que estar relacionada con el ámbito en el que nos estamos moviendo. Y digo esto, o ámbitos alrededor de. Y digo esto porque a veces te encuentras currículums artísticos o de gestores culturales donde acuden a experiencias, no sé, por ejemplo, no sé, formaciones que no, o si has trabajado en algo que es que no tiene nada que ver con el aspecto al que te estás dirigiendo, yo desde luego lo evitaría, ¿no? Esto no es un trabajo, es decir, me da igual saber si tienes carnet de conducir, ¿no? Bueno, y eso también. Hay una pregunta ahí al fondo, mientras... A ver si alguien... mira, qué bien, que está ahí Diego. Quería preguntarte, que no sé si lo habéis hablado antes, igual tiene que ver, pero igual me salgo, entonces puedes no responder, ¿vale? No sé si nos puedes indicar un poquito qué becas, subvenciones, convocatorias hay próximas a abrirse en el sector cultural en Logroño o en La Rioja, porque yo la verdad que estoy un poco perdida. Conozco una y el resto es como así como naves espaciales que no conozco. Entonces, si tienes alguna información sobre esto, para mí sería súper guay. Pues me pillas porque yo es que no estoy ubicada aquí, entonces okay. no nada Mundo Rioja, pero depende del ámbito, es que no sé en qué ámbito te mueves, pero... Cultural, musical, artístico. Claro, por ejemplo, mira, las del Ministerio suelen salir, generalmente todas las subvenciones suelen salir a mitad de año. Por ejemplo, tienes el Ministerio de Cultura... no sé, tienes todas las de proyectos europeos que son, bueno, bastante complicadas, pero podéis echar un vistazo ahí en Europa Creativa. Tenéis desde los proyectos que son en colaboración con otros socios europeos, que les hay de 3 a 5 países. Bueno, estas son muy complicadas de pedir, o sea, es como bastante complejo, pero tienen otras ayudas que son interesantes, por ejemplo, Culture Moves Europe, que son unas ayudas de movilidad para artistas y para gestores, para proyectos. Os comentaba antes las de Acción Cultural Española, que también son interesantes. Las de Acción Cultural Española tienen varias convocatorias al año, me parece que son 3.
O sea que prácticamente está como abierta todo el año y también son muy interesantes. Y luego hay infinidad de fundaciones, tipo La Caixa, tiene un montón de ayudas para proyectos culturales de ámbito social, están las becas BBVA, también para proyectos culturales. Las entidades de gestión de derechos de autor, tipo la SGAE, como me hablabas de música, también sacan muchas ayudas, como ayudas a la movilidad, no tanto proyectos, pero sí eso, ayudas a la movilidad. Y luego, pues eso, el Ministerio de Cultura, dentro de las diferentes direcciones, ¿no? Pues desde industrias culturales sacan una serie de ayudas, el INAEM, que es artes escénicas, y esas suelen salir a mediados de año, en abril aproximadamente. Y luego, pues, sí que sé que eso ayuntamiento, creo que el Gobierno de La Rioja, ¿verdad?, saca estas ayudas. Ayuntamiento me habéis dicho que no. Sí saca el ayuntamiento. Fundación Caja Rioja me han dicho que no, pero supongo que estarán abiertos a recepción de proyectos. Miro a los... Bueno, el mundo hay directorios donde buscar este tipo de becas y ayudas. Una cosa que también es muy útil es como hacerte un calendario. Cuando ya sepas que va a salir la ayuda, más o menos calcula que cada año se van repitiendo las fechas, entonces ya estás más o menos preparada. Generalmente las becas, lo que es la base, las bases de la convocatoria no suele cambiar, con lo cual puedes ir anticipadamente. Y es importante, si os presentáis a una ayuda, no dejar todo para el último momento, sobre todo porque ahora en muchas ayudas habéis visto que es el típico formulario del infierno, que tienes que ir como rellenando una serie de apartados y hasta que no rellenas uno no puedes pasar al siguiente. Y ha pasado en muchas ocasiones que las páginas se colapsan porque está todo el mundo metiendo la ayuda en el último momento, el último día se acaba a las 12 de la noche, está todo el mundo a las 10 de la noche metiéndolo y cuando tú le das a enviar, aquello se colapsa y no avanza. Entonces, aunque es difícil porque siempre vamos con el agua al cuello, pero tratar de anticiparos y mandar el proyecto un poco con tiempo porque los fallos informáticos ocurren y mucho. Me estoy acordando, durante la pandemia sacaron unas ayudas, también una entidad que gestiona derechos de autor, que es la VEGAP, que es la que llevan los artistas plásticos, sacaron unas ayudas a la producción para artistas en medio de la pandemia. Daban bastante dinero, me parece que eran como 3.000 euros, pero tenían como destinados, no sé, a 150, 200 artistas. Entonces se presentó media España, os podéis imaginar, porque además no pedían mucha documentación. ¿Y qué pasó? Que la página web se colapsó y porque habían recibido miles y miles de convocatorias, entonces, de solicitudes. Y bueno, pues al final tuvieron que ampliar el plazo, no sé qué, bueno, fue un follón tremendo. Y bueno, mucha gente de hecho no se enteró de que habían vuelto a ampliar el plazo y perdieron la oportunidad de presentarse. Bueno, sigamos viendo así estos consejitos finales. Puede haber diferentes versiones de un mismo proyecto y pueden ir variando el nivel de profundización y la focalización en temas de interés. Esto tiene que ver un poco con a quién luego estábamos hablando antes, ¿no? A qué entidades nos vamos a dirigir y cómo el proyecto lo tenemos que ir adaptando según a la identidad a la que nos vayamos a dirigir, sus intereses, si por ejemplo les interesa más algún aspecto, pues enfatizarlo en nuestro proyecto, etcétera. O sea, el proyecto os va a servir de base para a partir de ahí dirigiros a vuestros diferentes patrocinadores. Tiene que haber un desarrollo homogéneo de los diferentes capítulos, sin profundizar mucho en los elementos técnicos. Esto es importante porque, por ejemplo, imaginaos que en el proyecto tenéis que adjuntar un rider técnico o algo así, eso también o bien lo podéis incluir en el proyecto, pero no de manera súper específica. Lo mismo que en el presupuesto, ya vamos a ver que no hace falta tampoco hay que desglosar, pero tampoco al súper mega detalle.
Y bueno, si lo queréis, porque consideráis que sí que es necesario incidir muchísimo en la parte técnica por lo que sea, pues lo podéis poner como un anexo. Pero yo no os recomendaría ser muy específicos en este caso, no considero que sea necesario. Y luego, pues, elementos formales, ¿no? Estéticamente hablábamos antes que van a facilitar la lectura, pues que haya un título, que aparezca vuestro nombre en algún sitio, quién es el autor o autora, que haya una numeración de páginas, que haya, por ejemplo, podéis introducir un índice, si consideráis que eso va a ayudar un poco a la mejor comprensión del proyecto, resúmenes, algún cuadrito, en fin, que aquello sea legible, lo que hablábamos antes. Bibliografía, si la hay. A mí personalmente lo de la bibliografía no me gusta ponerlo, pero bueno, hay gente que lo pone y tampoco pasa nada. Pero notas a pie de página, de verdad, evitadlo porque no es un trabajo académico. Y bueno, pues una presentación gráfica adecuada, cuidado con no entregar cosas en Word, por ejemplo. O sea, siempre, por favor, en PDF, porque el Word, sobre todo si hay fotos, se descoloca y sobre todo pues que da una imagen de poco profesional, ¿no? Y bueno, pues que el proyecto de alguna manera os sirva de base, lo que decía antes, o sea una herramienta de trabajo interno y de presentación también de cara a los demás, ¿no? Bueno, por ejemplo, también lo que hablábamos antes, cuestiones que se van a valorar, pues incorporar la perspectiva de género, e incorporar estos parámetros de sostenibilidad e incorporar parámetros de inclusión. Pues eso, si vuestro proyecto, por ejemplo, estamos utilizando a la hora de redactarlo lenguaje inclusivo, si estamos enfatizando de alguna manera que vamos a fomentar aspectos de sostenibilidad, que decíamos antes, nuestros ponentes invitados, pues en lugar de que vengan en avión, pues van a venir en tren. Si estamos incluyendo a la comunidad, son todos aspectos que se van a valorar muy positivamente en vuestro proyecto. Y ya para acabar, pues vamos a ver muy brevemente el tema de presupuesto, pero os quería enseñar, porque os he traído, a ver, mira, os había traído un proyecto que me había parecido muy bonito, es muy breve. Es un proyecto que se desarrolla en un ámbito rural, en un pueblo, y para que veáis un proyecto que para mí estaba como muy bien. Mira, es súper... Vais a ver que es... Ponlo en pantalla, Elvira, que no sé. Ay, perdón. ¿Cómo pongo la pantalla? ¿En compartir pantalla? ¿Dónde? No, pero claro, este es aquí. Y ahora, ¿dónde? Es que esto tiene que ser en compartir pantalla. No, espera. En configuración. Espera, a ver. Pantalla. Extender estas pantallas. Ya está. Conservar cambios. No sé si les tengo duplicadas. Bueno. Y ahora el proyecto es este. A ver si se pone. Sí, mira. Bueno, pues lo que os decía, es un proyecto que... A ver, mira, ¿cuántas páginas tiene? Es muy cortito. Y básicamente cumple un poco con todos los requisitos que os he ido diciendo. Tiene su... Bueno, empieza con la duración del proyecto, con la organización del proyecto. O sea, es que esto también funciona, ¿eh? Lo que yo os he dicho no tiene que ser una cosa canónica, inamovible, sino que también, por ejemplo, en este formato ha incluido un poco todos los aspectos que hemos visto y funciona fenomenal. Han empezado con la duración, con la organización del proyecto. Es una breve presentación de quiénes son, que son un colectivo de 3 mujeres que además vienen del mundo de las artes gráficas, de las escénicas y la literatura. Cuentan un poquito lo que hacen y luego ya describen este proyecto. Aquí veis, es un taller dirigido a mujeres en torno a los 50-60 años. Lo enfatizan con esas negritas. Y es un taller de arte que lo van a desarrollar en un pueblo.
Pero luego, pues veis, introducen estos elementos así de diseño que son siempre muy atractivos, muy dinámicos. Ellas se llaman moscas de compañía, bueno, pues tienen la mosquita aquí. Y luego pues tienen el objetivo general, o que ellos han llamado objetivos generales, que es bueno, pues revitalizar la vida cultural de las mujeres de Santa Cruz, que es un pueblo que creo que además hace fronteras, si no me equivoco, con La Rioja. Y bueno, los objetivos específicos, veis que son todos en infinitivo: revitalizar la vida de las mujeres, movilizar la vida cultural de la localidad, introducir técnicas de arte contemporáneo, poner en valor la vida e historia de las mujeres, crear un espacio de seguridad, de afectividad. O sea, por ejemplo, aquí está metiendo todo el tema de los cuidados, que ahora también se está promocionando mucho. Facilitar la expresión de nuestras mujeres mayores y ellas han metido la justificación social después. No pasa nada, funciona igual. O sea, lo importante es pues, no ponerla al final, ¿no? Y aquí pues un poquito cuentan, mira, pues precisamente eso, cómo la población se va reduciendo durante los meses de invierno, las limitaciones y el aislamiento, tal. Bueno, un poco ponen el foco en este problema y que ellas pues quieren llevar actividad a los pueblos. Y una foto del pueblo que ya un poquito te rompe. Y aquí ya cuentan un poquito lo que es el proyecto, qué es lo que van a hacer. Pues quieren crear un espacio de aprendizaje mutuo entre diferentes edades, tal, con su foto, para que veas un poco el espacio. Y lo van a hacer a través de la ilustración, como una herramienta social, y ya entran en la descripción detallada del proyecto. Entonces, aquí ya explican en qué va a consistir cada uno de los talleres, cómo lo van a hacer, cada semana se va a hacer una temática diferente, lo van explicando. Luego va a acabar con una muestra expositiva en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero. Y el cronograma de actuación, que aquí en este caso no lo han puesto tipo cuadro. A mí personalmente me gusta más tipo cuadro, pero bueno, no está mal porque de alguna manera sí que ha hecho una especie de cuadrito donde se ve temporalmente las acciones a desarrollar. Pues veis que en enero y febrero pues hacen las reuniones, se preparan las sesiones, en marzo dan a conocer el taller, lo promueven, se abre el plazo de inscripción. En abril se desarrolla... Mira, sí que habían hecho calendario temporal, ya decía yo. Y además, mira qué bonito, de colorines. Y bueno, pues un poco van detallando todas las funciones que van a hacer, ¿no? Y cómo lo van a hacer y en qué tiempos. Los anuncios que van a poner, las presentaciones, la exposición, el montaje, el desmontaje. Y el presupuesto... Pues bueno, ahora voy a hablar del presupuesto, pero este nos viene muy bien así para ejemplificar. Ellas han empezado un poco por la partida de honorarios, entonces fijaros que lo han desglosado bastante y no es mucho dinero el que están pidiendo. A mí particularmente sí que me gusta encontrarme en los presupuestos un cierto nivel de desglose. Por ejemplo, eso en los honorarios para integrantes del colectivo. Aquí sabemos que son 3. Entre las 3 por las labores y ellas dicen, pues vamos a hacer la preparación del evento, de los talleres, diseño de las estrategias de promoción en redes sociales y contacto con medios de comunicación, montaje y desmontaje y diseño y maquetación de los fanzines. Bueno, pues 3.000 euros, 1.000 euros para cada una, poquito, pero bueno. Para materiales del taller sí que han hecho también un breve desglose, 600 euros. Inversión para la financiación de la promoción del taller y de la exposición, se han puesto muy poquito de promoción, 250 euros, nada, este taller es que es baratísimo. Impresión de los fanzines han puesto 450, han calculado también gasolina de desplazamientos y para imprevistos han dejado 300 euros. Lo habitual se dice que tenemos que tener unos imprevistos calculados un 10% del proyecto, un 5%, pero es muchísimo. Bueno, tener siempre esta cantidad en mente, hay un dinerito por si acaso algo falla o nos quedamos cortos en algún presupuesto o, bueno, pues por si acaso. Mira, un fallo que han cometido, sí, es que, a ver, si alguien ve el fallo que han... Yo estoy evaluando este proyecto, ¿qué fallo veis aquí? Exactamente, tengo que sacar la calculadora para ver cuánto sale el proyecto. Bueno, mira, pues ¿ves? 4.900. Bueno, pues yo no lo he visto, yo lo hubiera puesto abajo también.
tenéis que pensar como alguien que ha leído 1000 proyectos y que lo está viendo, pues como lo estoy viendo yo un poco por encima y que no está súper atenta a todos los detalles que vosotros penséis que van a estar atentos. Y otra cosa importante, los impuestos. Esto están incluidos. Creo que hay una pregunta. ¿Cómo, perdona? Impuestos incluidos. Sí, efectivamente, a mí me parece que está súper ajustado. A ver, es cierto que al final realmente se lo hacen todo ellas, pero van a ganar eso, 1.000 euros no llega. Está muy ajustado, sí, demasiado. Con el tema de impuestos, esto es súper importante porque si luego aparte tenéis el IVA, pues lo interesante sería poner bien grande IVA no incluido, y aquí os cuento ya también mi triste historia, porque a mí me pasó hace unos años con mi feria, presentamos este presupuesto al ayuntamiento y ponía impuestos no incluidos, pero por lo que sea no lo leyeron. ¿Y qué pasó cuando me concedieron la subvención? Que, por cierto, llegó una vez realizado el evento, me llegó la cartita donde me decían el dinero que me habían asignado. Y cuando abro la carta descubro que la cantidad que me habían asignado era ya con impuestos incluidos. Entonces, bueno, pues esas cosas tratad de cerrarlas lo más que podáis. Generalmente, cuando os conceden una subvención, por ejemplo, en mi caso era una subvención nominativa, se firma un convenio. En este caso, el convenio se firmó una vez realizado el evento, no es lo normal, bueno, no es lo normal entre comillas, porque esto suele lamentablemente pasar mucho cuando trabajas con la administración pública, pero bueno, lo lógico sería firmar antes de que se lleve a cabo la actividad y bueno, pues este tipo de cuestiones se pueden subsanar, pero a mí me ocurrió esto, que me llegó el convenio una vez que ya habíamos realizado el evento y cuando descubrí que me iban a pagar menos de lo que yo tenía calculado, pues imaginaos el palo. Pero tenía un dinero de imprevistos que, bueno, me sirvió un poquito para cubrir esa parte de impuestos que no había calculado. Y luego, a ver... Ellas planean que este proyecto se va a financiar con la Diputación de Burgos y han individualizado ya esta convocatoria, que supongo que es la misma que sacará el Gobierno de La Rioja, porque son generalmente, ¿no?, siempre las mismas. Bueno, pues también hicieron ahí su búsqueda y este es un proyecto real, o sea, es un proyecto que sí que se ha llevado a cabo y se lo han hecho varios años. Empezaron en este pueblo y luego pues han seguido por varios pueblos de la zona. Y aquí también han contemplado algunos colaboradores más, es decir, aparte de la subvención que puedan conseguir con la Diputación, que a lo mejor no se integra, estos 5.000 euros que necesitan, pues sí que hablan con el ayuntamiento, que les da, bueno, pues bien, no sé si les dará dinero, pero desde luego les da el espacio, que también ya es un ahorro. El Museo de los Aromas les deja, les cede, fijaros, los gastos de luz y agua necesarios durante el taller. Bueno, esto igual, supongo que también se los pagaría el ayuntamiento si les cede el espacio. El Ayuntamiento de Aranda les deja la Casa de la Cultura, la Biblioteca Municipal de Aranda les ayuda en la organización del montaje y el coloquio, y la Diputación de Burgos es la que financiaría el proyecto. Nada, esto huelga decirlo, pero todos los colaboradores van con su loguito más pequeño que el del patrocinador principal. Y luego ya he metido aquí la nota de prensa, que como esto sí que no os voy a contar nada sobre la nota de prensa, aprovecho y os lo cuento. Ay, si es la 1 ya. No, ¿qué hora es? Es la 1, ya tenemos que acabar. Ay, pues no me va a dar tiempo a ver lo del presupuesto. Bueno, pero básicamente os he contado un poquito ya. Viendo este ejemplo hemos visto un poco ya cómo se hace un presupuesto. Lo básico ya lo tenéis y luego pues con el tema de la difusión, ya un poco para cerrar, os pongo también este otro ejemplo de nota de prensa que me parece interesante. Sí que es verdad que ahora nuestros eventos los estamos moviendo
mucho con redes sociales, Instagram, TikTok. Ya no me voy a meter ahí porque ya me parece que esto da para otra ponencia o incluso pues otras jornadas dedicadas solamente a la difusión de proyectos culturales, pero sí que es importante, y esto es parte de la labor que hacemos como gestores, lo que es el tema de la comunicación, pues por lo menos difundir, hacer esta nota de prensa, que siempre os recomiendo que le pongáis, que cuando lo mandéis a prensa ya le mandéis la nota como queréis que vaya, es decir, porque los periodistas simplemente lo que hacen es cortar y pegar, no redactan nada, entonces les tenéis que mandar la nota tal cual, que de alguna manera ellos luego la puedan encajar, ¿no? Es decir, porque depende del espacio que tengan, la van a poner íntegra o van a cortar alguna parte, entonces lo fundamental es que empiece con el título, describiendo ya de primera, si no en el subtítulo, pero en el primer párrafo, cuándo va a ocurrir, qué es lo que vais a hacer y dónde va a tener lugar la actividad. Y luego ya podéis desarrollar todo lo que queráis. Podéis incluso contar pues, quién lo organiza. Y importante también mandar siempre a prensa fotos con su pie de página, para que sepan qué es lo que es. Y luego, también muy importante, nombrar a los patrocinadores y colaboradores, puesto que al final lo que quieren es ver reflejado, bueno, pues su colaboración, su aportación económica que tenga repercusión. Vale, pues no me ha dado tiempo a ver lo del presupuesto, pero un poquito hemos avanzado, también lo de prensa. Y no sé, súper rápido, os pongo un ejemplo más de... No sé si hay alguna pregunta final. Lo que hablábamos antes, las tablas de honorarios, digamos, las podéis encontrar en algunas asociaciones del sector y no sé tu pregunta hacia dónde va, pero... Ah, sí. Pero claro, no te viene por funciones. Claro, o sea, pero un gestor cultural es que hacemos realmente de todos, porque lo mismo que hacemos puede ser el diseñador, puedes hacer la evaluación del proyecto, es que... Claro, somos montadores, yo os barro, limpio, o sea, hacemos de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se valora todo eso? Pues de alguna manera... yo lo que haría es desglosar un poco las funciones. Es que os quería enseñar la solicitud de patrocinio. Desglosar un poco las funciones, claro, sin ya entrar en lo específico. Y bueno, también se puede poner un presupuesto, por ejemplo, montaje y desmontaje, yo lo pondría como presupuesto aparte. Diseño de textos, por ejemplo, imagínate que tienes que hacer pues, notas de prensa, catálogos, eso es otro apartado aparte, y luego pones un total, un sumatorio de todas las funciones desarrolladas y ahí van tus honorarios. Yo es que estoy muy favorable a desglosar en el presupuesto las partidas, ya te digo, sin entrar en lo súper específico y tal, porque si no se hace el presupuesto. También creo, otro consejo que os puedo dar es que el presupuesto de alguna manera se vea de un solo vistazo, que esté en una sola hoja, porque si tienes como varias hojas, porque la descripción es tan amplia, y luego para mí es muy importante ver el precio al final, porque fijaros, aquí se me había pasado totalmente. Entonces, no sé si te he contestado, pero desglosar las funciones y cuantificarlas y luego, pues, honorarios tanto y ya tienes un poco... Lo calculas en base a las horas que le eches. Si sabes que, no sé, la redacción del proyecto te va a echar, no sé, 5 días de trabajo, pues 5 por 8, vas calculando un poco. Pero no hace falta que pongas las horas, ¿eh? O sea, para hacer el cálculo mental. Y ya nada, simplemente por acabar, hemos hablado un poco por encima del tema de los patrocinios. Cuando vayáis a pedir un patrocinio, también estudiar vuestro mercado, quiénes son aquellas instituciones o empresas que están apoyando a cuestiones similares a las vuestras, y mandaríamos una carta de patrocinio. Primero nos enteraríamos de quién lleva el tema de patrocinio, por ejemplo, en el campo de las empresas.
se manda una carta donde les explicáis un poco qué es lo que vais a hacer, cómo se van a colocar los logos, que es lo que les interesa, dónde van a aparecer, pues por ejemplo, cartela explicativa en el díptico. Esto es un patrocinio que pedí yo y que me lo dieron, que eran pedí unas teles para hacer una exposición, necesitaba unas televisiones y me las dejaron. Entonces, en la cartela de la exposición pues, le puse el logo del eje. Y nada, les mandé esta carta y luego pues, estuve insistiendo bastante por teléfono hasta que me dieron el ok. Me mandaron las teles a Burgos, me las recogieron, o sea que fenomenal, porque esto cuantificado, porque lo pregunté también aparte para, pues si este plan no me salía, ¿cuánto? Pues me ahorré como 1.200 euros, o sea que, bueno. Y ya no me extiendo más, no sé si hay alguna cuestión más. Sí. Gracias. Bueno, primero decirte que me ha parecido súper interesante la jornada de hoy. Gracias. Y bueno, mi pregunta es en relación a si nos podrías aconsejar o en qué sitios poder buscar, en el caso de querer formar una empresa de gestión cultural, ¿cómo te informas de cuál es la forma jurídica más adecuada? Porque en el mundo de la cultura hay muchas asociaciones que están haciendo su labor como gestión cultural, pero ahí, o sea, uno cómo se gana la vida, ¿no? Porque a nivel jurídico, pues eso, ¿cuál sería una solución factible para crear una empresa? Es que hay tantos modelos, hay muchísimos modelos. Bueno, me has pillado un poco porque yo creo que dependiendo de los diferentes sectores, las asociaciones a ellos pueden un poco indicar. Por ejemplo, a mí se me ocurre en el campo de las escénicas, del teatro, etcétera, que además son sectores que bueno, ya tienen como más trayectoria, están muy sindicados en el mundo del cine, etcétera. Las diferentes asociaciones del sector sí que ayudan un poco a concretizar luego eso como forma jurídica, cómo puede empezar uno. Entonces yo te recomendaría que investigaras un poco en las asociaciones. Y luego el Ministerio de Cultura no sé si tiene algo específico sobre esto. Me suena que sí. No te he contestado mucho, pero asociaciones. Bueno, pues si no tenéis ninguna cuestión más, pues yo por mi parte nada, os agradezco muchísimo. Me encanta venir a Logroño, es una ciudad que me gusta mucho y yo sé que estoy encantada de estar aquí con vosotros y vosotras. Espero que os haya gustado el curso, que os haya sido de interés. Os voy a compartir, porque me ha dicho Diego que si os podía mandar esta presentación, se la mando a Diego y que os la comparta. Sí, en unos días tendréis la jornada en la página web y también la... Tengo un PDF preparado, un PowerPoint preparado con presupuestos que os lo puedo pasar y si queréis apuntar mi contacto, soy Elvira Rilova, acelerador de artistas, también si queréis ver un poco lo que hacemos en nuestra web y ahí tenéis mi contacto y para cualquier cosa pues estoy a vuestra disposición. A vosotras. Si tenéis alguna cosa particular que queréis hablar con Elvira ahora, podéis hacerlo, ¿eh? Y os emplazo para el mes que viene, el otro viernes, no sé exactamente cómo es, 13-14 también, ¿vale? Que se hablará de la evaluación de los proyectos, ¿eh?